vinieron las consecuencias de nuestra generación, vinieron las consecuencias de nuestra familia, vino la enfermedad, vino la muerte, vino distintas cosas por causa del pecado. Den un aplauso a Dios. O sea, estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa apartado. La palabra destituido significa aparte. La palabra destituido significa lejos. O sea, estamos lejos de la presencia de Dios. Pero ¿quién vino a unirnos? ¿Por qué? Vino a unir ese apartamiento del hombre y el pecado. Por un hombre entró la muerte, pero por otro entró la vida. Por Adán entró la muerte, pero por Cristo Jesús entró la vida, entró la bendición, entró de Dios. ¿Por qué? Porque Adán peca en el huerto de Edén, en el pecado, le abre la puerta del pecado, pero Cristo vino a redimir el pecado, vino a salvar, a dar, a libertar, a dar vida a los cautivos, vino a resucitar a los muertos, vino a libertar a los endemoniados por causa de un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. ¿Vive o no vive? Estamos constituidos, apartados de Dios. Había danza del la Biblia estaba en un mundo llamado llamaba el huerto de la Dios en aparta privilegio que tenía, vivo no vive. Así mismo hay personas que cuando pecan de Dios se apartan de privilegios, se apartan de las coberturas de Dios, se apartan de lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque el hombre peca y Dios lo aparta. Dice la Biblia que el pecado del hombre aparta la presencia de Dios. Un aplauso a Dios. La Biblia dice, aparte, dice, ¿acaso mi mano se ha cortado para salvar? No, amén. Es su pecado que ha puesto división entre mí y ustedes. O sea, el pecado te divide, el pecado te aparta. Y un pecó y está destituido de la gloria de Dios. La gloria de Dios significa un lugar de majestad, un lugar donde todo era poderoso, todo era maravilloso. Adán vivía en gloria. Adán sembraba una semilla a la semana o a los días, creció una valla, su nombre. Adán sembraba un plátano a los días, ya estaba el plátano, a su nombre. Sembraba el tomate y a los días ya estaba el fruto, a su nombre. Eso es estar en la gloria, que cuando tú siembras tú vas a cosechar al instante, a su nombre. Estar en la gloria significa vivir un tiempo sobrenatural, vivir un tiempo de bendición. Estar en la gloria significa caminar en lo sobrenatural. Adán vivía en lo sobrenatural. Adán no tenía que esperar 6 meses para cosechar el fruto. Adán solamente tenía que esperar semanas o días para que el fruto estuviera en sus manos. O sea, cuando estás en la gloria, lo que es tarde para otros, para ti te va a hacer en segundos, a su nombre. O sea que cuando tú estás en la gloria, a otro le toca años, a ti te va a tocar días o meses. ¿Por qué? Porque vives en la gloria. Por eso que la gente se sorprende. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en la gloria, no comienzas para ti. Por lo que es imposible para ti será posible, porque es un tiempo de gloria, un tiempo sobrenatural, el tiempo que la gente no te puede entender lo que está haciendo contigo y con tu casa. Den un aplauso a Cristo. O sea, vivir en la gloria es algo hermoso. Vivía en la gloria, pero el pecado lo separó de la gloria de Dios. Dice, ha puesto separación entre Dios y el hombre. Adán peca, Dios lo saca del huerto del Edén, o sea, lo saca de los privilegios, lo saca de su presencia y lo pone a trabajar, lo pone a labrar la tierra de su hombre. Sabemos y reconocemos que el trabajo no es pecado, pero dice la Biblia que lo
trabajar con el sudor de su frente. Le dice, comerás, vivo no vive. O sea, consecuencias del pecado, era su nombre. O sea, lo puso a trabajar, lo puso a hacer fuerza, obra fuerza para poder tener su sustento, para poder tener su visión. Un aplauso al Espíritu. ¿Me puedo dar un poquito de agua? Hágalo el favor. O sea, Adán vivía en la gloria. Usted y yo estábamos en un tiempo de gloria. A su nombre. Se sembraba y se cosechaba al mismo instante. Por eso dice en la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de nuestros antepasados, por el pecado de Adán. O sea, eso nos arrastró a la generación de nosotros. O sea, todo lo que tú haces aquí te puede arrastrar a tu generación, puede marcar tu generación. O sea, que usted tiene que tener en cuenta todo lo que hace, toda decisión que va a tomar, porque puedes marcar tu generación. A su nombre. En estos días estamos viendo un ejemplo, que a una mujer la habían deshonrado. Yo estaba leyendo un texto y estaba diciendo un varón que cuando una mujer la deshonran, marca y se abre la puerta a una maldición generacional. Ejemplo, usted y yo sabemos lo que es una deshonra, que el hombre coge a la mujer, se burla, la utiliza y la deja. Eso es una deshonra. ¿Se me entiende? O sea, el hombre la coge, la utiliza, la deja. Si está joven, si tiene 17, 16 años, 20 años, y el hombre la utiliza, la usa, la deshonra y la deja, y se va con otra, ahí comete una deshonra. Es posible que a la hija de esa mujer le pase lo mismo. A su nombre. ¿Sí me está entendiendo? Es posible que a la hija de esa mujer le va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque se abrió un portal, una maldición generacional, que solamente Cristo la rompe. ¿Por qué? Porque si la mamá fue deshonrada o si la mamá fue violada, todo eso, aunque usted no lo cree, en el mundo espiritual son puertas que arrastran. Y uno vive. Usted no ha visto que si el papá es borracho, el hijo es borracho. Mi papá fue borracho, drogadicto. Yo en el mundo fui borracho y drogadicto. Pero cuando vine a Cristo, yo ya rompí esa maldición, porque son maldiciones. Ya mi hijo no va a ser borracho, no va a ser drogadicto. ¿Sabe por qué? Porque no ve mi ejemplo. Ve que yo busco de Dios, ve que estoy con Dios. Él va a ser un hombre de Dios, un doctor, un abogado, alguien de futuro, alguien que va para adelante. Vivo no vive. ¿Por qué? Porque ya no hay esa maldición, porque es una maldición. ¿Qué es la palabra maldición? La palabra maldición significa ira y castigo sobre alguien. A su nombre. Eso es una maldición. Ira y castigo sobre alguien. No es que Dios es malo, sino que viene la ira de Dios sobre la vida del hombre por vivir en su pecado. Denle un aplauso a Dios. O sea, usted y yo debemos que tratar de vivir una vida piadosa en la tierra. A veces la gente no entiende y no comprende que todo lo que siembra el hombre, dígale, todo lo que siembra el hombre, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú haces maldad, te van a hacer maldad. Si tú haces lo que haces, te van a hacer. ¿Por qué? Porque esto es un boomerang. Lo que usted da, va a recibir. Dígale, lo que yo doy, voy a recibir. Esto es la ley. Si usted da amor, va a recibir amor. Si usted da paz, va a recibir paz. Si usted da conflicto, va a recibir conflicto. Si usted no da nada, no va a recibir nada en su nombre. Todo lo que usted siembra va a cosechar. La Biblia es claro, dice, todo lo que el hombre segar, eso va a cosechar. En su nombre. Y uno vive. O sea, usted y yo sabemos los ejemplos que pasan en la vida, porque el hombre no tiene conocimiento. Cuando el hombre tiene conocimiento, tiene inteligencia. El conocimiento es poder. La Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Denle un aplauso al que vive.
Si muchas mujeres entendieran que llevar a hombres a las casas de ellas muchas veces, porque algunas lo hacen a tomar con los maridos y esto y lo otro, las hijas ven lo mismo y van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es una cadena. Hay pecado. Y la Biblia dice, por causa del pecado todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino alguien a redimir, a remediar eso. ¿Quién fue que vino? ¿Y quién murió por usted y por mí? Cristo. Cristo vino a romper esa página y a escribir una historia nueva de su vida y de mi vida. Ya su nombre, dígale. Cristo vino a romper esa página y vino a escribir una historia nueva de mi vida y de su vida, pero con Cristo. Es su nombre, dígale. Ya mi hija no van a ser drogadictos, mi hija no va a ser prostituta, mi hija no va a ser deshonrada. Es su nombre. En un aplauso al que vive. ¿Por qué? Porque yo escribo una historia nueva con Cristo. Cuando usted está con Cristo, usted escribe una historia nueva en su descendencia, en su familia, en su generación. Denle un aplauso. O sea, Adán peca, fue destituido, fue apartado porque lo sacaron del huerto del Edén, lo sacaron de los privilegios. Vinieron las consecuencias, vino la maldad, vino el diluvio, vino tantas cosas. Pero después de un tiempo, ¿quién se levantó? Cristo Jesús. Se levantó un hombre llamado Jesús. Morir por mí, por usted, a darnos vida eterna, a sanarnos, a redimirnos de la maldición del pecado. Y a entender y comprender que con Él sí se puede vivir. Que con Él podemos cambiar nuestra generación. Que con Él podemos hacer cosas nuevas. Que con Él somos más que vencedores. Den un aplauso a Cristo Jesús. ¿Y uno vive? Denle un aplauso a Cristo. Salmo 51. Salmo 51. La Biblia dice en el libro del Salmo 51. Léalo, Salmo 51. 51 en adelante. 5 en adelante. Aquí, 5. El 5. Salmo 51. He aquí maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A su nombre ahí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí nomás. Dice la Biblia que en pecado fuimos concebidos. ¿Por qué en pecado? Usted y yo venimos a ser concebidos en pecado. Venimos de una naturaleza o una simiente pecaminosa. Venimos del pecado. Venimos del pecado. O sea, venimos de la naturaleza pecaminosa. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. ¿Qué significa? Me dio a luz, me concebió, me trajo. ¿Por qué? Porque venimos de la naturaleza adámica y pecaminosa. Su nombre. Pero cuando Cristo vive en usted y cambia su situación, ya sus hijos no van a venir en pecado. Sus hijos van a venir en bendición. Sus hijos ya no van a venir en fornicación ni en adulterio. ¿Vive o no vive? Sus hijos van a venir en la ley de Dios. El pecado significa la fornicación, el adulterio. Usted se ha visto que hay hijos que vienen, o sea, una mujer conoce a un hombre y en la noche se embaraza y la mujer no lo quiere. O sea, el chico no quiere a la esposa y no quiere tener hijos. O sea, ese hijo fue concebido por el pecado, por algo no deseado, pero vino a la luz porque Dios lo permitió. O sea, dice, he sido concebido en pecado, pero Dios me ha dispuesto su nombre. Todos podemos quedar concebidos en pecado. Vino en la
maldición adámica, porque nosotros venimos de la maldición adámica del hombre. Un aplauso al Eterno en esta hora. O sea, venimos del pecado, venimos haciendo el mal. Por medio del pecado. Somos nueva criatura. Cuando nos ya el pecado, porque somos hombres y personas de luz, ya somos hombres y personas de bendición, vive. O sea, ya su hijo, ya su hija no va a ser un hombre o una mujer de pecado, va a venir con la bendición de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús no fue concebido en pecado. Jesús vino por obra del Espíritu Santo a una mujer virgen llamada María. Den un aplauso al Eterno. Por eso que es bueno cuando una pareja está en unión que se casa. Pregúnteme por qué. Para que su hijo no venga en maldición. Para que su hijo venga en bendición. El matrimonio es una bendición. Cuando usted y su esposo están solamente unidos o tienen, como se dice la gente, porque la gente usa esto, ¿cómo se dice? Unión libre. Tienen un hijo. Tienen un hijo, los dos, y nacen. Ese hijo viene en maldición, viene en fornicación, o sea, viene en pecado. Y uno vive. O tiene otro hijo fuera del matrimonio, vienen en maldición, vienen en pecado. Pero cuando usted y su esposo están bien delante de Dios, ya esos hijos vienen en bendición, son de bendición, son benditos a su nombre. Porque ya hay una unión matrimonial, ya hay un pacto con Dios, vive o no vive. O sea, son de bendición, sus hijos bendecidos por el Dios de los cielos, a su nombre. Es una generación bendita. Den un aplauso al Todopoderoso en este día. David dijo, fue concebido en pecado. David lo dijo, fui concebido en pecado. Jeremías también. ¿Por qué? Porque por lo general somos concebidos por el pecado, por la fornicación, por el adulterio. La mayoría de hombres y mujeres quieren estar, pero no se quieren casar, no quieren hacer una familia. ¿Por qué? Porque yo para qué me voy a casar si yo más adelante me voy a divorciar. Viva o no vive. A su nombre. Números 14, 21. 21. Números 14, 21. 14, versículo 21. Números. El libro de números, después de Éxodo. Números 14, 21. Números 14, verso 21. Números 14, verso 21. Amén. Números 14, verso 21. Léalo. ¿Qué dice? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 21 nos dice más ciertamente,